Celebramos hoy en la Iglesia Católica la solemnidad del Corpus Christi, solemnidad en la cual propiamente celebramos el gran misterio o el gran sacramento de la Eucaristía, que, como lo dice el Concilio Vaticano II, es para nosotros los católicos la fuente de nuestra vida espiritual cristiana y también es el culmen de esa vida espiritual, de esa vida cristiana, católica, fuente y culmen de nuestra vida. De allí bebemos todo y hacia allí tenemos que ir. El sacramento entonces es esa fuente y ese culmen. Permítanme decir una palabra sobre las lecturas en general y luego enfocarme en la segunda. Todas ellas, cuando digo todas ellas me refiero a la primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio, tienen un tema central, un eje central que las atraviesa todas y evidentemente desde perspectivas distintas dependiendo de la lectura. Por tanto es imposible abarcar todas las perspectivas porque sería casi que para días de estudio, porque de esto se ha escrito mucho, la Iglesia lo ha meditado mucho. Y ese tema central que atraviesa las lecturas es el sacrificio. En la primera lectura se habla de un sacrificio, en la segunda lectura también se habla de sacrificio y en el Evangelio también se habla de sacrificio. Y no solamente se habla de sacrificio, sino que se habla de una cena en el contexto de la Pascua, que es la fiesta en la cual se sacrificaba el Cordero Pascual. Entonces, Jesús decide celebrar la última cena en el contexto de la cena pascual y decide morir por nosotros en el contexto de la Pascua, de esa cena pascual. Entonces, la Eucaristía, como la Iglesia la entiende y siempre la ha entendido, y hace el énfasis claro, conciso, de que la Eucaristía sí es un banquete porque comemos, es una cena, lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos, lo hacemos nosotros, nos sentamos a comer, pero no es un simple banquete, es un banquete sacrificial. Y entonces el énfasis es que también es sacrificio. Y es bien importante porque la teología, lo repito, siempre lo ha dejado bien claro y la Iglesia siempre lo ha dejado bien claro, que la Eucaristía es un banquete sacrificial. Ahora bien, yo les decía que son muchas las perspectivas en las cuales se habla de sacrificio y yo me referiré a la de la segunda lectura. Lo que pasa en la Eucaristía, que fue lo que pasó con Jesucristo, la segunda lectura lo interpreta con un acontecimiento del Antiguo Testamento. El día del Yom Kippur se llama así. Ustedes me han escuchado hablar, pero no es que yo sea pesimista ni negativo, pero pues es que la experiencia me ha enseñado a que así pasa. Voy a tomar agua porque tengo una cosa por acá atravesada. Yo lo he hablado antes, pero por mi pesimismo voy a hacer de cuenta que no lo he hablado. Entonces voy a volverlo a decir. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba atravesando el desierto, el Señor le pide al pueblo de Israel que construya una tienda. Y también le pide que construya un arca, el arca de la alianza. La tienda se llama la tienda del encuentro. En esa tienda del encuentro estaba el arca de la alianza. Y allí era la manera visible, palpable, en la cual el Señor se le manifestaba al pueblo de Israel. La tienda del encuentro tenía fundamentalmente dos partes. La primera parte, las dos estaban divididas por un velo. La primera parte era la parte, digamos, un poco más pública, allí entraba y se hacía el sacrificio, y la segunda parte era la parte ya más sagrada,
que era la parte en la cual se entraba solamente una vez al año y entraba solo el sumo sacerdote, el día del Yom Kippur. Entonces mataba el animal en la primera parte, luego abría el velo, entraba la segunda parte con la sangre del animal que había matado y encima del arca de la alianza, que era un cofre y la tapa era de oro puro. Así fue que el Señor hizo que la construyeran, oro puro, y 2 querubines con sus alas como así, y el otro allá también con sus alas como tapando el arca de la alianza, como para tener una idea, y oro puro. Entonces entraba el sumo sacerdote con la sangre y rociaba esa tapa del cofre, que era oro puro, el día del Yom Kippur, el único día en que entraba al lugar santo, al santísimo, al santo de los santos, al lugar santísimo, donde estaba Dios presente totalmente. Y era el día entonces en que con ese ritual sacrificial se perdonaba los pecados del pueblo de Israel. Primero los ofrecía la sangre por él mismo, el sumo sacerdote, y luego por los pecados del pueblo. Pero cada año lo tenía que hacer. Esto yo ya lo había dicho antes. Ustedes recuerdan, ¿cierto que sí? Ahí es donde ustedes tienen que decir que sí, recuerdan. Muy bien, gracias. Entonces, yo lo dije y lo vuelvo a decir repetidamente, es decir, cada año tenía que hacerse. Cada año tenía que hacerse. Con eso en la cabeza hay más, pero con eso es lo sencillo. Es lo que tiene el escritor sagrado de la segunda lectura en la cabeza, ese acto del Yom Kippur. Y entonces, si ustedes saben eso, ahora yo voy a leer rápidamente la segunda lectura otra vez, con eso en la cabeza, y yo creo que ella entiende lo que está diciendo, porque lo tiene detrás como la teología para explicar la muerte de Jesucristo en la cruz. Dice así: hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Le digo que tenía que penetrar el sumo sacerdote. ¿Recuerdan en uno de los evangelios que cuando el Señor muere, el velo del templo se rasga? Esa es la simbología para decir que la muerte del Señor en la cruz es la entrada del Señor en el lugar santísimo, a la presencia de Dios. Tiene detrás la tienda del encuentro. ¿Y dónde sucede esa entrada del Señor al lugar santísimo? En la cruz. Y hay dos particularidades. El sumo sacerdote entraba con sangre, pues voy a seguir leyendo porque aquí lo explica, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres. La tienda del encuentro era hecha por los israelitas, esta no. Y entra al lugar santísimo a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación, que es propiamente el cielo, pues, el lugar de la presencia de Dios, pero ya es la tienda celestial, la muerte de Jesucristo en la cruz. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Entonces, en la cruz, lo que sucedía en la tienda del encuentro el día del Yom Kippur, cuando entraba el sumo sacerdote y rociaba con sangre del cordero o del animal el arca de la alianza, sucede en la cruz con Jesucristo, que se entrega por nosotros y entra a una tienda que no es hecha por manos humanas, es la tienda del cielo propiamente, y nos ofrece una redención eterna, es decir, esa muerte es para siempre, no tiene que repetirse. ¿Es claro? Me estoy demorando un poquito, pero me parece que es interesante que entiendan la segunda lectura. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, bueno, esa sangre también se rociaba sobre el pueblo de Israel, ¿ok? Eso era una cosa bárbara, sangre por todos lados. Entonces se rociaba.
Y ese rociar sangre perdonaba los pecados. Entonces está diciendo, si eso obtenía o confería una pureza legal meramente exterior, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios? Él se ofreció a sí mismo, es decir, otra cosa que dice la teología. Él, escuchen bien, Él se ofreció a sí mismo. El sumo sacerdote, ¿qué ofrecía? Un animal, la sangre de un animal. En este caso es Jesús Él mismo ofreciéndose por nuestros pecados. Por tanto, Él es el sumo sacerdote y Él es la víctima, o lo que se sacrifica. Él es el sumo sacerdote que sacrifica y es la víctima sacrificada, porque es su propia sangre. ¿Sí es claro? Las dos cosas pasan en Jesucristo. Por eso Cristo es el mediador de una nueva alianza, Bueno, ya dejémoslo por ahí. Y entonces, ¿es claro? Eso es lo que celebramos en la Eucaristía. Bueno, esa es una de las cositas que celebramos en la Eucaristía. Hoy solo quería yo centrarme en eso. Una, fundamental. Cada que celebramos la Eucaristía, entonces, la teología nos dice, y ustedes tienen que, porque por ahí usted no faltará el que no sea católico y les diga cosas, entonces ustedes tienen que utilizar las palabras de la teología que utilizamos nosotros, ¿ok? Nosotros decimos en teología católica que el sacrificio eucarístico, así se llama, el sacrificio eucarístico, el altar, por eso se llama altar, aquí sucede el sacrificio eucarístico, que es lo que sucedió en la cruz. Cada que el sacerdote celebra la Eucaristía, el sacrificio eucarístico es memoria, memorial, así es la palabra que utilizamos en teología, memorial, del sacrificio de Jesús en la cruz. Otra palabra que se utiliza es una representación. Representa. A mí me gusta más memoria. Decir, Jesucristo no es que muera otra vez, sino que nosotros sacramentalmente hacemos memoria de ese sacrificio. No es que Jesucristo, cada que celebramos la Eucaristía, lo estemos matando otra vez y otra vez en la cruz, ¿sí me hago entender? Fue por una vez y por todas. Hacemos memoria. Y la palabra propiamente está en el Evangelio, por eso me gusta esa. Hagan esto en memoria mía. Es decir, es un recuerdo que se hace sacramento. Lo hacemos nuevo, lo atraemos. Jesucristo, entonces, cada que nosotros celebramos la Eucaristía, celebramos la muerte de Jesucristo en la cruz que redime nuestros pecados. La Eucaristía entonces perdona pecados también. Dice la teología católica que los veniales, si son mortales, no, tenemos que ir a la confesión. Por eso, si ustedes tienen un pecado venial, ahora no me pregunten cuáles, vayan a la catecismo de la Iglesia Católica, no puedo ponerme a explicar eso ahora. Si tienen un pecado venial, no tienen que ir al sacramento de la confesión. Pueden, al principio, yo pido que todos pidamos perdón, los invito a pedir perdón y rezamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, para poder celebrar la Eucaristía. ¿Recuerdan? Cuando es mortal sí tenemos que ir al sacramento. Y si ustedes no cometen ni uno mortal en todo el año, pues bendito sea mi Dios, entonces están bien. Pero entonces la Iglesia, sabiendo, lo dice, al menos tenemos que ir una vez al año. Si no hemos cometido un pecado mortal, no importa, tenemos que ir una vez al año a confesarnos. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que dice la Iglesia. Yo simplemente les estoy transmitiendo. No es quiero que nada más, solamente sépanlo. Así lo enseña la Iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque en este sacramento es como el día del Yom Kippur, el día de perdonar los pecados con el sacrificio, solo que es para siempre. Y con el sacrificio eucarístico tenemos acceso ya no a una, dice los hebreos, a un perdón legal externo, sino interno. Nos da acceso entonces
a las moradas eternas de Dios, a entrar a la presencia de Dios. Eso sucede en la Eucaristía. Pidámosle entonces al Señor. Repito y termino con esto. He dado solamente una partecita pequeñita de lo que es la Eucaristía. Son muchas más. No puedo mencionarlas todas. Entonces pidámosle al Señor que este día en que celebramos el Corpus Christi, nosotros podamos, por la gracia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, gracia que hacemos presente o representamos con el sacramento eucarístico, gracia de la cual hacemos memoria en el sacramento eucarístico, limpie nuestros pecados y nos dé acceso a la presencia de Dios. Que así sea. Pongámonos de pie y profesemos juntos